Esto ya no sucede. Hace 20 años, el restaurante Sosnovibor era famoso no solo en la ciudad, sino en toda la región. Sirven platos tan deliciosos que la gente reservaba una mesa con un mes de anticipación solo para probarlos. El personal era altamente calificado y bien entrenado, con todos los entresijos del negocio de los restaurantes entendidos y los cocineros más talentosos trabajando en la cocina. Todo el personal del salón fue seleccionado cuidadosamente por los propios propietarios, teniendo en cuenta el carácter de cada individuo. El edificio en sí, realizado en forma de torre picada de madera, se levantaba a orillas de un ancho río rodeado de altas rocas encaladas, creando un ambiente fabuloso. Junto al restaurante, había carpas resguardadas del sol con telas blancas. Aquí, los huéspedes de finales de primavera, principios de verano y otoño preferían cenar por la noche para ver la puesta de sol con el acompañamiento de un violín o un saxofón. En una palabra, se hacía todo lo posible e imposible para garantizar la relajación de una persona. Por lo tanto, si alguien sugirió visitar Sosnovibor, todos entendieron que no se trataba solo de dar un paseo por el bosque. Los invitados llegaron en número suficiente y organizaron bodas y fiestas, pero no en la misma escala que antes. Aunque todavía había la misma reserva natural, montañas pintorescas y río, el flujo de invitados comenzó a disminuir. Oleg era un joven que creía en lo mejor de las personas, lo cual fue utilizado por el antiguo gerente del restaurante, Vadim Gnatevich, quien solo creía en manipular a quienes lo rodeaban. Dentro del equipo anteriormente amistoso y abierto, se instaló la desconfianza y comenzaron los conflictos. Todos comenzaron a cubrirse con la manta y toda ayuda mutua desapareció. Comprensiblemente, debido a una atmósfera tan conmovedora, los empleados dignos comenzaron a renunciar y el personal fue reclutado de la calle. Cuanto más descaradamente sin escrúpulos fuera la persona, mejor para Vadim Ignatievich. ¿Y todo por qué? El gerente era una persona insaciable y ladrona. Para que le fuera más conveniente llevar a cabo sus sucias acciones, necesitaba de su propia gente, es decir, cómplices. Por lo tanto, el negocio del restaurante fue de mal en peor cada mes. El enfoque en materias primas de alta calidad se reemplazó con ingredientes más baratos, lo que resultó en clientes insatisfechos que nunca regresaron. Prácticamente no quedaban visitantes habituales, pero al gerente no le importaba ya que el flujo de turistas ayudaba a mantener a flote el antiguo restaurante. El crédulo Leobedev no sabía por qué los platos deliciosos y relativamente baratos no despertaban el interés de los visitantes. Trató de llamar la atención sobre la institución invitando a los mejores músicos y cantantes, creando un ambiente festivo, organizando fiestas temáticas e incluso invitando a monólogos. Sin embargo, la gente venía aquí como a un teatro y no como a una institución donde se podía comer rico. El nuevo propietario incluso realizó una encuesta anónima entre el personal del restaurante, pero todos permanecieron en silencio. Sintiendo un muro de desconfianza y miedo que venía de la nada, Oleg decidió usar una táctica diferente y observar lo que estaba pasando. Mientras tanto, confiaba completamente en su alegre y resistente gerente Valius. Vadim Ignatievich, el gerente, hizo una seña a una joven camarera con el dedo y le preguntó por qué no le dio una propina a las abuelas que se marchaban. El gerente señaló a las dos abuelas que se marchaban y que modestamente habían pedido 2 ensaladas y café, juntando el dinero de memoria. Vadim Ignatievich no aflojó, insistiendo en que podrían haberles pedido $50. Estos centavos no nos harán capear la mesa, de lo contrario volarás, dijo. Sal de aquí como un atasco de tráfico, y te quejarás peor. Serás amenazado con el gerente. Pero luego, vio a Georgiev caminando en la dirección e instantáneamente hizo una mueca untuosa. Vea, ¿y qué es tan temprano? Hoy, ¿qué órdenes habrá?, preguntó, casi arrastrando la pierna. Vadim Ignatievich, no habrá órdenes, solo para comer algo, respondió Georgiev. Bueno, ¿por qué no me avisaron? No te habría entregado tu mesa favorita. Me sentaré aquí, dijo Vadim Ignatievich, acomodándose más cómodamente junto a la chimenea. El gerente se precipitó a la cocina a toda velocidad, donde comenzó a buscar al chef, Mikhail Misenka, con la mirada. Timidez. El jefe vino y pidió chuletas a César, haz lo acordado. ¿Por qué almuerza tan temprano?
Está bien, encontraré un buen lugar en el alijo y haré el queso de la mejor manera posible. El cómplice del gerente se puso a trabajar. Bedim Gnatevich respiró aliviado y corrió su mente para drenar al querido invitado, habiéndose no especialmente para él. Preparó platos sin sospechar que Alexander fue a su oficina para revisar las facturas acumuladas y desarrollar un plan de desarrollo comercial adicional. Bedim Ignatievich, silbando una melodía, fue a contar las ganancias que podría obtener con la gran diferencia en el costo de comida para la cocina. En la noche anterior al cierre del restaurante, los pobres camareros fueron sometidos a un duro control. Tenían que dar una cierta cantidad de dinero de sus propinas, y el problema era para el pobre que no podía raspar. Juntaron la cantidad requerida de tributo en un día. Quedó con una deuda que podría crecer exponencialmente. Pero a pesar de las exacciones, los empleados no tenían prisa en quejarse al nuevo dueño, porque eran maravillosos. Viendo qué persona tan peligrosa el querido Bedim Ignatievich, todos sabían muy bien que el gerente tenía un sinfín de máscaras y una mirada fría llena de odio. Si Bedim Ignatievich miraba a alguien así, esa persona no estaba feliz. Hoy, el estado de ánimo del gerente estaba en cero. Incluso si los invitados no querían ir a una institución donde, en lugar de una chuleta y ternera refrigerada, servían un tendón. Un trozo de carne de una vaca vieja resultó en solo 6 visitantes para 2 salas, lo que no convenía al emprendedor Bedim Ignatievich. Después de todo, todos conocen la regla principal del restaurante: pocos invitados, pequeñas propinas. Los camareros estaban preocupados no menos que su torturador, y más aún porque por la noche tendrían que compensar la falta de Dani de sus propios bolsillos. Si esto continúa, tendrán que despedirse del trabajo no rentable. Bedim Ignatievich Petrovich siempre señalaba a esos señores que llegaban en 3 autos, lo que significa que podían pagar más. Recibió fabulosos elogios de ellos en forma de agradables propinas. No se quedó atrás y el gerente que interrumpió al cliente al mismo tiempo atendió a los invitados queridos en todos los sentidos y recibió generosas propinas por ello. Bueno, Valia tuvo que pagar la cantidad que se le debía a Bedim Ignatievich, a pesar de que le quitaron la oportunidad de obtener más ingresos. Esto es típico de sus consejos: el fruto viejo no los compartió con nadie. Bedim Ignatievich, en nuestra institución, hay invitados extraños. Creo que debes saber sobre esto. Pudiste ver que Petrovich huyó y estaba sin aliento porque hay algo más en lo que te estás metiendo. Y con tan pocos invitados, ¿asustas a los últimos?, susurró el portero con disgusto. Solo que no son como todos los demás. Además, los pocos invitados miraron con desagrado a las 2 personas que habían entrado y eligieron un lugar en el centro del salón junto a un enorme acuario con peces. Eran los, con ropa gastada que no habían limpiado en mucho tiempo, y el mismo niño mugriento de 6 años. El chico giró la cabeza y admiró la lujosa decoración del salón. Una bandada de peces dorados en un acuario espacioso en toda la pared lo fascinaba, con burbujeantes burbujas de oxígeno y una suave iluminación del fondo con guijarros marinos y algas que se balanceaban suavemente. El acompañante del muchacho era un hombre de unos 30 años, al parecer su padre, que se veía dudoso con los pantalones y la chaqueta estirada sobre los codos, maltratados. En el suelo había zapatos y una enorme bolsa Ting, que insinuaba claramente el estilo de vida errante de los visitantes inusuales. El gerente sabía cómo hablar con esas personas. Se acercó a ellos con el conocimiento desdeñoso del dueño y les preguntó qué les gustaría. Hola. Comenzamos aquí por primera vez, hubo un invitado extraño, y espero que el último, murmuró descortésmente Bedim Ignatievich, interrumpiéndolo. Entiendes que avergüenzas a nuestros invitados con tu apariencia. Te pido que te vayas, no con firmeza. El tipo dijo: hoy es mi cumpleaños, y le prometí a este camarada, señaló con el dedo al bebé, que lo alimentaré como un rey. Él tendrá la compota de primer y segundo, pero no servimos compotas. El gerente respondió categóricamente: así que este es un juego de palabras muy conocido, sonrió el tipo. Me refería al postre. Eso es lo que quieres. El delicioso joven se volvió hacia el niño. Helado, gritó el niño con fervor. Así que ordenaremos. ¿Tienes helado? Por supuesto que lo hay,
Vadim Ignatievich frunció el ceño. Bueno, entonces, sea tan amable de invitarnos, le preguntó el invitado al mesero. Perdón por interferir con sus vacaciones, pero ¿podría mudarse de este lugar a esa mesa cerca de la chimenea? Las mesas cercanas están reservadas y esa está libre para usted. Allí será más conveniente. El chico se dio cuenta de inmediato de que el escarabajo astuto estaba mintiendo. Las mesas no estaban reservadas en absoluto, considerando el vacío del salón, pero no discutió para no asustar al bebé y a los invitados inusuales. Sin objeción, se movieron hacia donde se les indicó. Vadim Ignatievich esperaba con ansias una propina de según creía, lujoso pedido para celebrar su cumpleaños, pero el gusano de la duda carcomía al hombre codicioso. De repente, ordenó, y no pagarán por elemental falta de fondos, mirando de nuevo a la extraña pareja. El encargado del mesero pidió servir la mesa pero al mismo tiempo estar alerta, ya que se les habían acercado invitados demasiado sospechosos. Entonces, limpiándose las manos o una pila de folletos coloridos, el tipo dijo, por favor, 2 ensaladas de borscht con camarones, también 2 stroganoffs de res con puré de papas. E incluso una porción de helado. Pero un poco más tarde, para Noah. El proceso de fusión se hizo de la mejor manera posible, pero el mesero se desvió en el camino, sacudiendo los hombros ante la mirada interrogante de su jefe, el gerente. El gerente miraba a los vagabundos desde la ventana redonda de la cocina y seguía preocupado, cambiando su nombre de un pie a otro. Le preocupaba que este grupo no pudiera tener suficiente dinero ni siquiera para un pedido tan modesto. Por supuesto, en caso de impago, las pérdidas para el restaurante serían mínimas, pero no quería perder dinero. Después de 15 minutos, se sirvieron ensaladas y 2 invitados obviamente hambrientos se las comieron en un abrir y cerrar de ojos. El bebé no se controló con un tenedor y agarró los camarones que se habían caído del plato, exclamando, ¡qué cabra resbaladiza!, y enviándolo a su boca. El resto de los invitados miraban desconcertados, y el padre se reía con ganas de las payasadas del niño. Habiendo terminado la ensalada, los 2 invitados insaciables comenzaron a comer sopa para adultos. Resultó estar agradablemente caliente, pero demasiado caliente para que el niño pequeño pudiera comer. El niño sopló con todas sus fuerzas en una cuchara con fragante borscht y salpicaduras rojas se esparcieron por el mantel blanco como la nieve. El mesero que trajo el segundo plato se sorprendió al encontrar un plato limpio frente al bebé y se asombró de cuánta comida podía caber en un cuerpo tan frágil. Con las palabras amo tanto el puré de papas, el niño apartó el tenedor, tomó una cuchara y comenzó a comer carne y puré de papas con salsa a tal velocidad que su padre tuvo que advertirle que podía atragantarse. El niño hambriento había atraído la atención de todo el salón, y los camareros e invitados se sorprendieron del apetito lobuno del niño de 6 años. Parecía haber decidido organizar un espectáculo de juegos del hambre y, desabrochando el cinturón de sus pantalones, comenzó a comer el postre. Podría decirse que este día estuvo engalanado para todos los presentes por la asombrosa glotonería del niño, que se ganó el corazón de los adultos presentes, que también eran padres. Pronto comenzaron a llegar a la mesa de la familia regalos en forma de tortas y postres de frutas. El encargado, que había observado toda la escena, decidió acercarse a los extraños invitados. ¿Qué te pareció nuestra cocina?, preguntó. Estaba muy sabroso, nos gustó, respondió el amigo, señalando al niño. Termina estos postres y nos vamos. ¿Cómo pagamos, en efectivo o con tarjeta? Finalmente, el gerente hizo la pregunta que lo había estado preocupando. En efectivo, respondió el amigo, metiendo la mano en el bolsillo de su mochila. Aparentemente, algo salió mal porque el rostro del gerente mostró un horror y una decepción indescriptibles. Miró al amigo con miedo, y su corazón se apretó en una bola de ira. Vadim, dijo, pensaste que no podías rechazarlo. Previsión y él ve a través de esas personas. Eliminando toda cortesía de su rostro, agarró al tipo de la mano y dijo, querido, pagaremos. Disculpe, el hombre comenzó a poner excusas. Parece que traeré la billetera ahora. Honestamente, puedo dejarte un depósito de mi chaqueta. La policía está fuera de discusión ya que no quiero asustar al resto de los invitados.
Estaba esperando la respuesta del tipo confundido, pero dijo, tengo dinero. Lo gané durante el día. Ellos recolectan metales no ferrosos y los vendo en las noches descargando los vagones. Me pagan en efectivo. Así que no tengo una tarjeta bancaria. No necesito que llamen a la policía. ¿Lo asustarás? Continuó. ¿Y cómo te voy a creer? Por 6.000 me vas a dejar una deuda. Sí, se rompían o pagaban tal pata, trabajan como auxiliares. Sí, yo pago, dijo el preocupado. Traeré este dinero desafortunado. Solo me corresponde para su comprensión. Permítale sentarse aquí. El gerente asintió al niño, quien estaba absorto comiendo dulces, sin notar nada a su alrededor. Así que incluso en una persona mala, a la vista de algo dulce, la piedad se despierta en su alma, pensó. Tal vez tal cambio ocurrió en el corazón de Vadim Ignatievich, quien miró al niño, por alguna razón accedió a dejar ir al hombre. Querían ir por dinero, pero no le creyeron hasta el final. Tal vez la codicia humana habitual jugó un papel aquí, susurrando al oído del viejo avaro que la policía no ayudaría a devolver el dinero para el almuerzo. Existe al menos una pequeña posibilidad de que se devuelva el dinero, incluso con intereses. Pero si no hay dinero en una hora, llamaré a la policía. Se acabó el tiempo, y el gerente miró su reloj. El tipo le dijo al niño que lo esperara aquí, y el líder de Stream salió corriendo del pasillo. Solo tenía una hora para demostrar que no era un ladrón ni un mentiroso, y eso es lo que iba a hacer. Es una pena que ni siquiera tuviera dinero para un minibús, así que corrió, tratando de adelantar el tiempo que le había asignado Vadim Magnatievich. Solo para tener tiempo, Vadim Magnatievich estaba dando vueltas en la cabeza del tipo que corría. Sentado junto al niño, que disfrutaba de la vida comiendo otro postre, el gerente le dio una servilleta para que se limpiara la cara manchada de crema de mantequilla. Entonces, joven, ¿cómo te gusta estar aquí? El gerente mostró una gran paciencia con el pequeño huésped que le hizo la vida difícil. El hombre trató de no mostrar disgusto por el niño, temeroso de decepcionar a las damas presentes que fueron tocadas por el bebé. Me gusta mucho aquí, respondió el invitado. Aquí es tan hermoso, y todo es tan sabroso. Tío, no tengas miedo, Igor. Traerá dinero. Están escondidos debajo de la estufa cerca de la lata de café de hierro, y por alguna razón, por el nombre del final del padre, por ejemplo, Vadim Ignatievich fue sorprendido, pero al mismo tiempo se calmó un poco por el hecho de que planea pagar el almuerzo. El niño se rió. Era mi amigo cuando había un refugio. Él se escapó. Lo conocí en el parque cuando se alimentaba de blanco. Me dio una nuez para darles de comer, pero yo tenía muchas ganas de comer. Agarré las nueces y salí corriendo, solo que no pude romperlas. Y ahora vivimos juntos. ¿Qué tenemos? Hay un jardín, espetó orgulloso Tusik, el niño. Vadim Ignatievich quedó asombrado por esta respuesta. Reis tenía preguntas en la cabeza, una de las cuales lo perseguía especialmente. ¿Y si este hombre robó al niño? Esto es un secuestro. Informará de la situación a los sacerdotes. Esto no fue suficiente. ¿No te están buscando en el refugio? Probablemente ya llamaron a la policía y le preguntaron al tipo que se puso pálido, el gerente. Sí, no, nadie me está buscando. Los muchachos me golpearon. ¿Y para qué? Y el niño solo respondió y comenzó a mirar los peces en el acuario. Qué bonitas son, no como las que hicimos en el estanque. Música, mientras el gerente hablaba con el niño, Luigi se acercó a ellos. Escuchó la sonora voz del niño y decidió ver qué tipo de invitado les había llegado. Ahora diremos que nuestros vagabundos, se conviertan en niños, susurró Vadim Ignatievich. ¿Qué podemos hacer? Tal vez podamos deshacernos del niño tranquilamente, dejarlo en la parada del autobús. Que ese tipo espere allí para que el hombre le dé dinero y salga bien de salud. ¿Estás loco? ¿Cómo puedes tirar un gatito en una parada de autobús por la noche? Es una pena. Y luego un hombre vivo. Loic reconoció al gerente del otro lado y no le gustó nada este lado. ¿Nombre? Preguntó el dueño del restaurante con un arete.
El niño, respondió el niño y le tendió una pequeña mano para un apretón de manos. Alejandro sonrió. Definitivamente le gustaba este niño. Extendió su palma para estrechar la manita del bebé, pero algo lo confundió. En el pliegue de la mano del niño, había una cicatriz pequeña pero muy notable. ¿Serios? ¿Qué te pasa?, preguntó Alejandro. En mi brazo, no lo sé. Siempre tuve una llaga desde que tengo memoria. Probablemente mamá lo sabía. Pero no la tengo. Creo que murió porque mi madre debería ser la mejor, y ella lo haría. No me dejes. Eso dice Igor. Este es mi amigo con el que vine aquí su cumpleaños. El crédulo bebé soltó todo lo que sabía, pero a Georgiev no le resultó más fácil. Este recuerdo era una cosa cruel que lo perseguía, incluso en sus sueños. Alexander soñó con su novia y su pequeño hijo, a quien ella dio a luz hace 6 años. El parto fue difícil debido a las malas acciones de la partera, que dañó la articulación de la muñeca del recién nacido. Se requirió una operación costosa para que el hijo no quedara discapacitado. Su padre dio el dinero y la operación fue un éxito, pero quedó una cicatriz que no cicatrizaba bien en el codo del brazo. Alejandro conocía muy bien esta herida, y ahora, mirando la mano del niño, recordaba cada detalle de aquellos terribles días. Entonces sucedió algo que no esperaba en absoluto: su novia se escapó del hospital de maternidad y se llevó a su hijo con ella. ¿Por qué hizo ella esto? El bebé del hospital, Loïc y Jod, planeaban casarse. Los amigos les aconsejaron que lo hicieran antes de que se viera la barriga de su novia, pero los padres estaban en contra de su unión. Entonces los amantes decidieron dejar nacer al bebé. Esto definitivamente derretiría los corazones de los abuelos ricos y les mostraría que su relación era seria. Desafortunadamente, Anya no tenía padres, por lo que la joven pareja no tenía dónde esperar para recibir un sabio consejo. El día antes de la fuga, tuvieron una gran pelea. Anna afirmó que sus padres la odiaban y que ellos y su hijo necesitaban irse con urgencia e ir lo más lejos posible. Alexander la llamó tonta y se negó a discutir este tema. Volvió a mirar al chico, estudiando ciertos rasgos de su rostro. Estos ojos, por el contrario, ya los había visto en alguna parte. Los mismos ojos verdes y almendrados que su seriosa. Mi querido amigo, comenzó Georgiev, ¿sabes cómo se llamaba tu madre y cuántos años tienes? Georgiev esperó con gran expectación la respuesta del pequeño. Anya, dijo el chico grande. Dijo que por la noche, andaba rebuscando en todos sus asuntos y que le daba. Él fue quien me dijo los nombres de sus mamás, papá, y de dónde son. Yo vengo de esta ciudad y llevo 6 años yendo a la escuela. Voy a ir a la escuela con orgullo, dijo la niña en Alejandro. A partir de estas palabras, todo se enfrió por dentro. ¿Era realmente su propio hijo perdido hace mucho tiempo parado frente a él? ¿Cómo podía el destino reírse de él cuando su novia no estaba aquí? La cabeza de Alejandro daba vueltas. Hizo un puchero e inclinó la cabeza ante el chico que respondía mal. Cuando el niño le tocó la mano y lo llamó tío, el corazón de Alejandro se endureció aún más. Su hijo deambuló por los refugios y vivió una vida sórdida como un joven vagabundo en lugar de vivir con su padre en Europa, comiendo la mejor comida y viviendo en una lujosa mansión. ¿Cómo podría ser esto? Alexander se enojó, y esta vez, Nanu, con su estúpido orgullo, condenó a su hijo a una vida errante y hambrienta después de escapar del hospital de maternidad sin dinero ni apoyo. Ahora su hijo de 6 años se paraba frente a él, retenido como rehén por su gerente por falta de pago. Si tuvieran dinero para una mesa, Alejandro ya no vería a su hijo. ¿Cómo podría una persona sin hogar con un niño ir a un restaurante y cenar allí? Roy volvió a mirar a su hijo, que ahora estaba ocupado por loros en jaulas. El niño metió el dedo en su jaula, tratando de llegar a los pájaros. Seriosa, ¿te gustaría encontrar a tu papá?, preguntó el dueño del restaurante con temor en su voz. No, respondió el chico sin darse la vuelta. Bueno, ¿por qué tendrías una familia? ¿Por qué nos dejó con su madre? Si no nos hubiera dejado, mi madre no habría muerto y yo no habría terminado en un orfanato donde todos me ofenden y todos toman. Lejos pequeños.
Seriosa se volvió hacia Georg y lo miró directamente. Al igual que pensaron que el padre del niño, si te digo que te estaba buscando pero no pudo encontrarte, y luego estaba muy triste, entonces solo le respondí al mochugan y me encogí de hombros. Hombros, no te preocupes, Serios, pero creo que eres mi hijo perdido. Georg se congeló anticipando la reacción del niño, y no tuvo que esperar mucho. El bebé se levantó como si estuviera clavado en el suelo, al darse cuenta de las palabras de un hombre desconocido. Entonces, de repente, rugió en voz alta, con lágrimas corriendo de sus ojos a raudales. Era imposible saber si su pequeño corazón estaba lleno de felicidad. Georg se acercó a su hijo, lo tomó en sus brazos y lo abrazó con fuerza. Cuando sintió pequeñas manos en su cuello, se dio cuenta de que su hijo lo estaba abrazando y estaba listo para perdonarlo. El hombre trató de no llorar, de lo contrario, el niño se asustaría y el conocido se iría por el desagüe. En el reflejo del espejo, Alexander vio el rostro de Vadim Ignatievich. ¿Expresaba miedo o sorpresa, o todas estas emociones mezcladas? Sí, está loco, pensó Alejandro, el gerente. ¿Por qué en el verano? ¿Este chico? ¿Qué otro hijo? No he oído nada sobre un niño perdido. Estos dos se quedaron abrazados y no prestaron atención a los susurros de los presentes y las miradas curiosas del personal. Georg no estaba interesado en nada excepto en su propio hijo, cuyo destino lo llevó a las afueras de la ciudad en su restaurante. ¿Y qué está pasando aquí? Es tu dinero. Igor acaba de notar al gerente que se mostró tímido sobre lo que estaba sucediendo. No hay necesidad de pagar por los dos. Alexander insatisfecho floreció entre dientes con agua. Magnatievich, gracias. Alexander e Igor se volvieron familiares, y él estiró su mano para saludarlos. Dudo que este respetable se digne sacudirla, pero sus dudas no estaban justificadas. Georg agarró felizmente la mano de Igor, estrechándola sin soltar al niño. Por otro lado, el dueño invitó a Seriosa y a su amigo a su oficina, considerando que allí sería más cómodo conversar. Al pedir café para Igor y un batido para el niño, Georg esperaba saber más sobre la vida de su hijo. Igor contó en detalle cómo conoció a Cereza, pero su historia quedó inconclusa. No muy diferente de la historia del chico que me rompió el corazón, pero entonces no me casé. Aunque mis padres eligieron una novia para mí de la familia de sus amigos empresarios, estaba tan afligido que no lo hice. Como la idea de casarse con una muñeca disfrazada, y se negó a casarse para siempre. Dice la verdad, los ricos también lloran. Igor sacudió la cabeza. Sí, no sé nada sobre su madre. Esa es toda la historia. Estaba claro que Georg estaba molesto. Esperaba que al menos algo de información arrojara luz sobre la desaparición de su novia, a quien sus padres nunca reconocieron. Los jóvenes se sentaron en la acogedora oficina de Georg durante mucho tiempo. Serioska comenzó a bostezar, e Igor y el niño se dirigían a casa al mismo tiempo. Agradecieron al dueño del restaurante por el trato generoso y la hospitalidad, pero luego se dieron cuenta de que hoy era el último día que vivirían juntos. El niño miró a su padre, quien sonrió. Vendrás a vivir conmigo, hijo. El rostro del niño se iluminó de felicidad, pero un pensamiento oscureció su alegría. Igor puede venir con nosotros, por supuesto, si quiere. Puede quedarse aquí y trabajar en lugar del viejo portero, por ejemplo, y seleccionaremos a otro. Para él. También tenemos alojamiento para el personal. Si Igor acepta trabajar para mí, no lo ofenderé con el salario. Ya no tendrá que descargar vagones por la noche. El chico estaba feliz de que el trabajo y la vivienda aparecieran un día. Alrededor del restaurante, se encendieron las luces y se vio su reflejo en el agua del río. Después de una abundante cena, se dispersaron a sus habitaciones. El niño y su padre compartieron una e Igor se quedó en la otra. Al día siguiente, el dueño del restaurante anunció al personal sobre las nuevas incorporaciones a sus filas, presentando un nuevo portero y un guardia de seguridad en una sola persona. Todos dieron la bienvenida a Igor, pero un antiguo colega quien había pedido durante mucho tiempo la paz no se regocijó con el nuevo evento. Solo Vadim Ignatievich, el viejo portero,
conocía las maquinaciones del gerente y cerró los ojos. En sus trucos, sin interferir, Vadim Ignatievich robó silenciosamente a los camareros y al propio propietario. Además, este con su hijo, no se sabe si el recién llegado aceptará permanecer al margen y no interferir con Vadim Ignatievich. Acciones arbitrarias. El gerente estaba tan enojado que apenas podía ocultar su expresión hostil. Luego, Oirip le dijo al equipo que encontró a un hijo perdido hace mucho tiempo. Esto provocó una tormenta de diferentes emociones. Los hombres estaban desconcertados, algunas mujeres se congelaron por la sorpresa. Fue esta última noticia la que, como nunca antes, unió al equipo en torno a un dueño tan humano y honesto que compartió lo más íntimo con las personas que trabajaban a su lado, pero como dicen, las personas felices no se fijan en las de los demás. Intrigas e insatisfacción entonces, Reviekip, con motivo del regreso de su hijo y la adquisición de un nuevo amigo, anunció públicamente que una fiesta esperaba a los empleados hoy y, como una cereza en el pastel, una bonificación decente. La mañana resultó ser tan rica y sorprendente para todos que los empleados se pusieron a trabajar con entusiasmo. Por primera vez en toda su práctica, el chef se negó a aceptar productos sin valor, lo que molestó al viejo avaro del gerente. La tienda está cerrada, dijo amenazadoramente el jefe de cocina. No quiero engañar más al dueño, y no puedes obligarme a aceptar fruta vieja. Y si me pasa algo, tus videos de los casos irán directamente a la oficina del fiscal. Pero si no quieres, Vadim Ignatievich estaba asustado, volveremos a pedir otros productos comerciales. El gerente sintió una especie de dolor en el pecho, pero no era el mismo dolor físico que amenaza con enfermarse. Fue la ira reprimida y la codicia de lo que estalló el corazón astuto. Entendió que la mayor fuente de sus ingresos estaba fuera de control, y Vadim Ignatievich sufría mucho. Cuando tenía dolor, lo más probable era que le hiciera daño a otra persona, y sin importar qué tipo de dolor fuera, el gerente comenzó a mirar hacia el futuro. En ese momento, Doyek estaba sentado en la oficina de una clínica paga donde acababan de hacerse una prueba de paternidad. Después de haber pagado de más una gran suma de dinero por la velocidad, el hombre estaba esperando información sobre una posible relación. Seriosa, debido a su edad, no entendió completamente el significado del momento, pero su padre estaba muy preocupado. Se había enamorado de un chico alegre e inteligente y deseaba con todo su corazón que fuera su hijo. Sí, aunque no sea mi hijo biológico, igual lo adoptaré, pensó. Es un pecado rechazar a un niño así. Tal vez alguien haga una buena acción por mi hijo. El médico interrumpió los pensamientos de Geoyek y le entregó una hoja impresa con el número que más le interesó, 99,9%. La alegría del alivio se desencadenó en anticipación al corazón de Alejandro, y se sintió increíblemente feliz de tener al niño en sus brazos. Al caminar por las habitaciones y el salón lujosamente amueblados, Geoyek se sentía como si estuviera en un museo y tenía miedo de tocar los muebles con las manos para no mancharlos. Este esplendor era sorprendentemente diferente de su vivienda con Igor y las modestas habitaciones del orfanato. ¿Puedo correr y saltar tanto como quiera en tu casa?, preguntó el chico. Sí, puedes, sonrió Geoyek ante la divertida pregunta. ¿Y en qué habitación viviré? Elige cualquiera, respondió Geoyek. ¿Y dónde duermes? Geoyek tuvo que mostrarle a Seriosa su dormitorio y luego darle un breve recorrido por la cocina, la sauna y otros cuartos de servicio. Seriosa decidió tomar la habitación frente a la de Geoyek, y el hombre estaba satisfecho con su elección. Inmediatamente se encargó a un diseñador que diera a la ascética sala medio vacía el aspecto de una animada habitación infantil. Mientras tanto, fueron a mirar el establo y familiarizarse con las mascotas que viven en esta fortaleza. Mientras reinaba la paz en la casa de Alejandro, en otra casa, concretamente en un pinar, se gestaba un grave conflicto. Igor, que cumplió con celo sus funciones como portero y guardia de seguridad a tiempo parcial, notó una característica peculiar: todos los camareros se acercaron al gerente por alguna razón. Luego, con cara de disgusto, lo dejaron sin los artículos que no trajeron.
El nuevo empleado decidió monitorear de cerca lo que estaba sucediendo y pronto Igor se dio cuenta de que la institución florecía debido a la responsabilidad mutua, siendo el principal instigador Vadim Ignatievich. ¿Puedes decir algunas palabras?, preguntó a los camareros, obligándolos a dar sus propinas honestamente ganadas. Sí, y la cocina se quejó de que usan esquemas sucios con los productos. ¿Por qué están robando este restaurante? Están bien pagados. La gente ya echaba la culpa al gerente, que decidió atacar en lugar de defenderse y poner excusas. No, no parecía tranquilo, respondió el guardia. Si no detienes esta farsa, entonces le diré al propietario de todo. Igor se fue y el gerente permaneció de pie, ahora asustado por su Mirok, que fue construido de acuerdo con esquemas astutos. El plan colapsó por la noche. Doyekip decidió visitar la casa de sus padres y compartir con ellos sobre la novia desaparecida. Aunque Los Oscuros creció en una familia pobre, era muy educada, inteligente y muy amable con las personas, cualidades que agradaban especialmente al joven que, aunque era de una familia noble y adinerada, era cordial, no veía participación de sus padres. La niña lo conquistó no solo con su hermosa apariencia, sino también con la belleza de su alma. Ahora, años después, Doyekiev Noir se arrepintió de haber obedecido a sus padres entonces y no se casó con la embarazada Anya porque, como dijeron entonces, esta chica no era digna de ellos. Incluso era vergonzoso que ya llevara el fruto de su amor bajo el corazón de un niño. Lev no se ofendió por los padres del novio, solo dijo que su consentimiento esperaría y el sello en el pasaporte era solo una marca y nada más. Esto calmó al chico guapo y no salió de casa, ofendido por su padre y su madre. Incluso entonces, Anya no pensó en sí misma, sino en las personas que la humillaron. Este pensamiento ardió de dolor y se reflejó en el alma de Geviege. ¿Dónde estás, amado?, él pensó. En el camino que conducía a las mismas puertas del edificio, el auto del joven dueño fue recibido por un anciano mayordomo con traje formal negro y guantes blancos. Sin esperar a que se abriera la puerta, Loirit saltó del auto. Mira, parece un pingüino, el niño señaló con el dedo al mayordomo y se rió. No fue el pingüino, fue Belirian, recuperó Geoyekov. Pero el mayordomo no pudo contener la risa y se levantó con expresión muerta. La sorpresa descrita en el recientemente Exiekhab no estaba clara. Más allá de Belirian, que ahora se parecía más a una fuente Ye de algunas islas nativas, exclamó Sasenka, una mujer con una túnica larga de satén que bajó las amplias escaleras. Tenía unos 55 años, pero parecía mucho más joven. Estaba claro. En la carretera que conducía al edificio, el automóvil del joven propietario fue recibido por un anciano mayordomo con traje formal negro y guantes blancos. Sin esperar a que abrieran la puerta, el joven saltó del auto y señaló con el dedo al mayordomo, riéndose, mira, parece un pingüino. No era el pingüino, sino Belirian, quien se había recuperado de Geviege. El mayordomo no pudo contener la risa pero mantuvo una expresión muerta. La sorpresa en el recientemente Exiekhab no estaba clara. Más allá de Belirian, que ahora se parecía más a una fuente Ye de algunas islas nativas, llegó Sasenka. Hola mamá, exclamó una mujer con una túnica larga de raso, que descendió las amplias escaleras. Tenía unos 55 años, pero parecía mucho más joven. Estaba claro que ella solía ser una belleza. Hijo, abrazó a su madre. ¿Y dónde está mi padre? Tengo noticias para ti. Está leyendo en la sala de estar, dijo una hermosa mujer. No te esperábamos. Si hubieras sabido que vendrías, habríamos querido una fiesta en la montaña. Seriosa se dio cuenta de que su abuela estaba frente a él, pero decidió permanecer en silencio. El bebé estaba simplemente confundido. La mujer también lo notó y tomó la misma decisión. El padre Kavitip estaba sentado en una vieja silla de cuero, leyendo periódicos. Miró por encima de sus anteojos a la delegación entrante y preguntó, ¿qué clase de delegación es esta? Hola. ¿Qué están haciendo aquí a plena luz del día? Tengo algunas noticias. Una mujer se sentó en el sofá y esperó a que Goyekith hablara. Por alguna razón, se sintió emocionada. Mamá, papá, quiero presentarles a mi hijo, Serga.
Tiene 6 años. Su madre, Tania, ya sabes. Diré de inmediato que no sé dónde está. Seriosa estaba en el orfanato y solo por la voluntad del destino terminó en un restaurante con Igor, un ex vagabundo que, por cierto, ahora trabaja para mí. Solo tengo una pregunta, ¿qué pasó cuando estaba de viaje? ¿Por qué corrieron, lejos? ¿Puedes decirlo? La mujer se cruzó de brazos y lloró. No podía imaginar la dura vida que tenía su único nieto. El abuelo recién creado bajó los ojos y dijo, lo siento, hijo, es mi culpa. Saqué a Ana de la ciudad y amenacé con llevarme al niño si. Ella no te dejará. No podría haber imaginado que todo saldría así, pero ella no tomó mi dinero. Me arrepiento de lo que te hice. ¿Cómo fue que me culpé por todo esto? Y me dijiste. Música, Eloy maldijo a sus padres por primera vez y quién sabe qué hubiera pasado después si el pequeño Seriosa no hubiera venido y abrazado a su padre tanto como su madre. Alexander miró él y entendió todo. Debería estar mejor por el bien de su hijo. Te perdono, le dijo a su hijo. Alexander miró al niño. Hay abuelas así. Andan con pañuelos en la cabeza. Sorprendido, el niño señaló a la mujer. Por un segundo, la abuela recién creada saltó y corrió hacia Seriosa. Ella lo abrazó y derramó lágrimas de culpa y felicidad. Soy tu abuela, querida, y te querré mucho, mucho. En un minuto, el abuelo se le acercó y tomó al bebé en sus brazos. Perdóname, nieta, que estaba tan enojado. No lo haré más. Hagamos las paces y no nos vayamos más. La abuela y yo seremos amigos tuyos. Si quieres, te entiendo. Tú no necesita mejores zapatillas como las del tío de nuestro. Más fuerte, entendió que este castigo la perseguiría por el resto de su vida. Hasta que la familia Yevyev se reunió nuevamente, el personal de Sosnovy Bor se dividió en dos partes. 1. La mayoría de los empleados, se puso del lado de Igor, y el otro, en la persona del viejo portero y un par de cocineros, tomó un lugar cerca de Vadim Ignatievich. Igor ya había cogido de la mano a los trabajadores de la cocina ladrones y al mismo gerente y les exigía, si no se iban, al menos que se arrepintieran. El anciano gerente se dio cuenta con horror de que lo habían llevado contra la pared y ahora, aparte del salario, no podía haber ninguna otra ganancia aquí. Había que hacer algo con urgencia por ahora. El ágil guardia de seguridad no. Vadim Ignatievich le aseguró al joven, que luchó con tanto celo por la verdad, que esto no volvería a suceder y prometió revelarle todas las cartas al dueño más tarde. Mientras tanto, el dueño llegó al restaurante e inmediatamente llamó a Igor. Hola, ¿cómo te preguntó Georgiev sobre el nuevo lugar? ¿Está todo en orden?, preguntó, estableciendo contacto con su colega. Igor no entró en detalles sobre su despedida, pero el gerente no sabía de qué se trataba la conversación. Sin embargo, vio perfectamente que los dos hombres estaban discutiendo algo, después de lo cual el dueño se quedó pensativo. Enfadado, el dueño decidió actuar. Por la noche, había pocos invitados en el restaurante, en su mayoría clientes habituales, pero todos notaron que el plato se volvió mucho más sabroso. ¿Cambió la receta?, preguntó un invitado anciano con un traje nuevo. Es muy sabroso hoy. No solo el cocinero, respondió el gerente. Otro cocinero es mejor. De hecho, el chef empezó a devolver productos baratos de baja calidad a los proveedores y a exigir más caros y de mucha mejor calidad. Ahora nadie podía ganar con la diferencia en el costo de los platos. Solo ganaron los invitados y la reputación del restaurante. Al día siguiente, Luigi fue al mismo orfanato para informarse sobre el día en que su hijo llegó al refugio. Al mismo tiempo, trajo documentos que acreditaban su paternidad. Buenos días, Alejandro entró en la oficina del director del albergue, sentándose a la mesa. Una mujer de aspecto cansado y ojos tristes asintió brevemente y le ofreció una vieja silla de madera que probablemente había estado allí desde la época soviética. Vine por Seriosa Gusov. Es mi hijo, a quien su madre me quitó en secreto. Y aquí están los documentos que lo confirman, dijo Georgiev, al notar que la mujer comenzó a mostrar interés en sus palabras y se distrajo leyendo algunos papeles.
¿Cómo fue que su madre no confiaba en ti?, preguntó la directora. Sí, hay una historia complicada allí, pero ese ni siquiera es el punto. Me gustaría saber, como padre, dónde está ella ahora. Tal vez haya una marca en el archivo personal del hijo. ¿Cómo llegó exactamente aquí? Un minuto, dijo el director. Ahora veamos el archivo personal en el archivo. En 5 minutos, dice que un niño a la edad de 3 años fue traído por un. El inspector de menores no proporcionó ninguna información sobre la madre y aconsejó contactar al departamento de policía de donde provenía Cereza. El director proporcionó la dirección de la estación y le deseó suerte. El padre anotó la dirección, pero aún así, él no encontró respuesta. El inspector mencionó que solo un bebé fue recogido en la calle por transeúntes cuando buscaba a su madre, y llamaron a la policía. No había ningún tipo en las instalaciones del restaurante, y no pudieron no encontrarlo en su lugar de residencia. Loïc estaba desconsolado después de que su amigo desapareció, y el dueño del establecimiento tampoco pudo localizar a Igor. Vadim Ignatievich se encogió de hombros y dijo que probablemente bebía en algún lugar. Alexander creía firmemente que Igor no estaba ese tipo de persona. Después de llamar a todos los departamentos de policía, salas de emergencia del hospital e incluso morgues, Loïc no sabía qué hacer cuando su hijo preguntó dónde estaban los niños. Con el corazón apesadumbrado, regresó a casa donde su padre y la madre disfrutaban de su papel de abuelos. Igor se despertó con un fuerte dolor de cabeza y un chichón en la nuca. Intentó levantarse, pero la cabeza le daba vueltas y perdió el conocimiento. Más tarde, sintió una mano fría que le limpiaba la cara y el pecho. Abrió los ojos y vio a una chica rubia frente a él. Cuando notó que Igor había recobrado el conocimiento, se alegró mucho y le preguntó cómo se sentía. Igor se sentó con su ayuda y le preguntó dónde estaba. Te encontré tirado en una zanja con la cabeza ensangrentada. Hubo un sangrado abundante, lo que le hizo perder el conocimiento. Además, tienes una leve conmoción cerebral. Al ver la sorpresa en el rostro del paciente, se presentó. Trabajo como traumatólogo. No te preocupes, no llamé a una ambulancia. Yo mismo manejé un caso fácil. Tuviste suerte de que el golpe cayó por la tangente, de lo contrario, sería peor. Eres mi salvador. Gracias de todo corazón que no dejaron el abismo. ¿Y cómo te llamas? Igor sonrió y miró mejor su rostro, le parecía muy familiar. Pero, ¿dónde podría haberla visto? Realmente me recuerdas a alguien. Vaya, tienes un bulto del tamaño del Everest en la cabeza y ya estás rodando hacia mí, se rió el Salvador. Sí, no, es verdad. Te vi en alguna parte, pero no recuerdo dónde. Igor estaba molesto, esta fue la consecuencia de la lesión. El recuerdo volvería en cualquier momento, no te preocupes. Mientras tanto, descansa. Tienes suerte de que estuviera de servicio ayer. Y hoy, tengo un día libre. Te haré compañía. Igor desayunó un refrigerio ligero que Verónica le preparó y se durmió. Tuvo un sueño en el que una chica feliz y un chico estaban junto al puente y le sonreían a un fotógrafo desconocido. Y en el Pinar, todos ya sabían que Igor había desaparecido por segundo día. No estaba en ningún lugar del trabajo, ni en la casa del personal ni en su antigua choza donde vivía con Sergei. Alexander escribió una declaración sobre la pérdida de una persona y también se conectó con la agencia. Un detective privado pidió una foto de Igor y ordenó contar más sobre los últimos acontecimientos de su vida. Uno por uno, llamó a los empleados y les preguntó por Igor. Luego, con las palabras el rompecabezas comienza a tomar forma, se fue con rumbo desconocido, prometiendo contactarse si había alguna novedad. Alejandro solo podía esperar. Entendió una cosa, con Igor, definitivamente sucedió algo, y esto es algo muy malo. En el otro extremo de la ciudad, en una pequeña casa antigua, Igor fue despertado por los trinos de los canarios. Un pájaro estaba sentado en una jaula y cantaba sobre algo. Su sueño reciente apareció de repente en su memoria. Eso es todo. Cuando vio la foto de Verónica y la foto que Georgiev le mostró, él y Jeb fueron capturados. Su novia no reconocida se llamaba Verónica,
pero el chico pensó que probablemente ocultaba su verdadero nombre. En ese momento, la anfitriona entró en la habitación para darle de comer al ave. Verónica notó que Igor se despertó y le sonrió afablemente. Tu nombre no es O, y eres la novia de Gevier. Tienes un hijo, un niño llamado Seriosa, que por alguna razón terminó en un orfanato. ¿Puedes explicar de alguna manera por qué te llamas Verónica? ¿Tienes miedo de algo? Las manos de la niña se estremecieron y derramó comida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo lo sabes?, preguntó en voz baja. Mi hermana, ¿qué hermana? Mi hermana gemela Anya era, por alguna razón, pensé que ella era yo hace 7 años. Tuvimos una gran pelea. Comenzó porque ella comenzó a salir con un hombre rico cuyos padres le echaron barro, considerándola una cazadora de dotes. Yo dijo esto, pero ella no me creyó y estaba muy ofendida. Cortó todos los lazos conmigo. Resultó que tenía razón, y no salió nada bueno de esta idea. Lo siento por el niño. No es su culpa. Que los padres están llenos de estupidez y sucumbieron a la provocación de los ricos. ¿Y sabes por qué se escapó de la maternidad y se llevó a su hijo con ella sin siquiera decir una palabra al novio? Lo sé, pero ¿sabes que el bebé terminó en un refugio? ¿Por qué no lo llevaste para ti? Tenía razón. Era tan terco, pero traté de buscar a mi sobrino, pero no lo encontré. Dijeron que me había escapado del orfanato con una persona sin hogar, entonces los muchachos dijeron que era yo, esa persona sin hogar. Igor se sorprendió con la historia y el hecho de que ella lo lastimó, y Verónica también lo miró, como si lo viera por primera vez. Bueno, no pareces un vagabundo. Pero porque soy un vagabundo decente, se rió el chico. Serga nos recogió por su padre, ese hombre rico. Como dices, y no es un mal hombre de mundo. Es bueno que todo haya resultado así. Alejandro la está buscando. Estaba en prisión, al notar la mirada atónita de su interlocutor, Verónica agregó que estaba incriminada. Siempre fue crédula, por lo que los estafadores se aprovecharon de ella y la aceptaron como la jefa de contabilidad de una empresa. Un día, firmó donde no se necesitaba dinero, robaron y ella tuvo que hacerse cargo de todo. Ella fue tomada directamente. Serioska se balanceaba de la casa en un columpio en el patio, y mientras se lo llevaban, logré gritar que quedaba un niño pequeño en la casa. Cuando la policía vino a revisar el columpio, no había nadie. En la corte, se desmayó 2 veces, no por el veredicto. No más tarde, lo ataqué en un orfanato y me dijeron que Seriosa es nuestro verdadero hijo. ¿Y en quién nació así? No lo entiendo. Te prometo que te lo presentaré. Igor estaba encantado. Sí, tengo muchas ganas de mirarlo porque ya tiene 6 años. Le enviaremos solo una carta de la colonia que tomaré en la noche. Alejandro vio por la ventana que un viejo moscovita aparcaba cerca de su casa, se sorprendió. Después de todo, ninguno de sus amigos conducía tal rareza. ¿Quién podría ser? Y de repente su rostro se iluminó con una sonrisa. Vio a Igor quien, por alguna razón, pasó por alto el auto y abrió la puerta del lado del pasajero. Anya salió del coche. El gay le quitó el aliento a Georgiev, y se apresuró hacia abajo, saltando los escalones. Corrió hacia ella durante tanto tiempo buscándola y aún amándola. Dije que solo estaba preocupado, se quejó Verónica con Igor. Y fuiste a hacer una sorpresa. Aquí hay una sorpresa para ti. Alexander, habiendo escuchado sus palabras, decididamente no Igor, entendió lo que estaba sucediendo primero. Igor comenzó a hablar. Le contó a un amigo encargado cómo terminó con Verónica. Y que ella no era Anya en absoluto, su hermana. Al final, el tipo dijo que Anya ahora estaba en prisión y le entregó la carta. Georgiev miró cada línea del mensaje. Gritó pidiendo ayuda, y el corazón del novio estaba a punto de estallar de dolor. ¿Cómo es que su amada ahora está cumpliendo una condena por otra persona? Y alguien privó a su hijo de su madre, obligó al niño a vagar por el mundo y él mismo a vivir en la ignorancia. La sacaré de allí pase lo que pase. Me cuesta, y tú me ayudarás, dijo Georgiev, apretando los puños. Ahora, al mismo tiempo,
descubriremos quién te hizo esto y, lo más importante, por qué. Después de un breve encuentro del niño con su propia tía, todos se sentaron a la mesa. Sin embargo, antes de que tuvieran tiempo de empezar a comer, sonó la puerta. Fue un detective quien trajo información y pruebas. En un primer momento, el detective se sorprendió de que el objeto de su búsqueda estuviera cenando tranquilamente en compañía de un amigo. Pero después de algunas explicaciones, todo salió bien, y el primer eslabón de esta cadena fue el tranquilo Bedín Ignatievich. Simplemente no tuve tiempo de decírtelo, prometió. Él mismo lo confesaría todo. Le dio una oportunidad, y rápidamente se ocupó de mí. Envió a Druskov esa misma noche. El gerente de Yeklikov fue arrestado por la policía, quien descubrió algunos pecados más que se prolongaron durante un tiempo decente. Finalmente, todos en la institución suspiraron con calma, y los asuntos del restaurante lentamente fueron cuesta arriba. El lugar del gerente lo ocupó legítimamente Igor, quien apoyó el restaurante con su alma y el equipo. El mismo detective trajo inconsistencias en Deliana, quien tan apresuradamente fue condenada y enviada a prisión. 2 abogados defendieron el honor de la mujer y fue rehabilitada. Llegó el día en que Jet salió de la prisión. La esperaban 4 hijos, que no la habían visto desde hacía casi 4 años. Madre, novio, hermana e Igor, gracias a los cuales todo se resolvió. Un poco más tarde, llegaron el padre y la madre de Georgiev. Pequeñas manos abrazaron el cuello de la madre, y lágrimas de alegría corrieron de los ojos en un torrente. Nadie interfirió en su ansiado encuentro, y solo la ceguera de Verónica rompió el silencio. Música. 3 meses después, se jugó una boda doble en un pinar. 2 parejas felices estaban unidas por matrimonio e iban a vivir una vida larga y feliz inseparablemente. Alexander y Ana, Igor y Verónica, y entre ellos se sentó orgullosamente su amado Serioska, quien no dejó de gritar, amargamente. Si te gustó la historia, espero que no te resulte difícil apoyarme con el botón de aprobación. Para mí, es muy importante.